La gran tesis de la película El Gran Pez de Tim Burton es que mientras la maternidad es un lazo biológico, la paternidad es un vínculo narrativo. Cuando nacemos reconocemos de inmediato a nuestra madre por su olor, por la necesidad de lactancia. En cambio, el padre tiene que presentarse, hablarnos para contarnos quién es. Eso es primero, anterior incluso al primer cariño, que no significa nada sin un «yo soy tu padre». Ser papá implica entonces contar una historia. Ya lo supo Darth Vader. Es curioso cómo algunas grandes películas de ciencia ficción son películas sobre el padre, sobre este primer narrador. Blade Runner, El planeta de los simios, 2001, Contacto, La guerra de las galaxias, tratan acerca de la figura del papá. Y en esta lista hay dos que destacan especialmente porque como ninguna de las otras cogen lo paternal y lo usan para llevarnos a otros mundos. Una desde el padre presente, otra desde el padre ausente. Y ambas películas están de fiesta en estos días. Encuentros cercanos del tercer tipo cumple sus 46 años de su estreno. Interstellar celebra su reestreno, además de una espléndida reedición en 4K. ¿Y qué decir de los paternales que son para el cinéfilo y el amante de la ciencia ficción las figuras de Steven Spielberg y Christopher Nolan? La ruta secreta. Para hablar de ambos mitos del cine y sumergirnos además en el tropo que es la búsqueda o el encuentro con vida extraterrestre a través de la gran pantalla, este capítulo de La Ruta Secreta es un crossover con el nuevo podcast Joder, esto es cine de Emisor Podcasting, así que es un honor recibir en esta astronave a don Gonzalo Frías. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por recibirme. ¿Te gustó la presentación? En tu cabina espacial, Sí. aquí en tu podcast. ¿Te gustó la presentación, el viaje a través de la figura? Porque es curioso lo que pasa con estas películas. Sí, yo no lo había visto. O sea, he encontrado esa fibra, he encontrado ese corazón en las películas, pero obviamente como muchas personas caigo rendido, cautivado primero por la ciencia ficción y después me voy dando cuenta de que la ciencia ficción es mucho más que las capas de efectos especiales, mucho más que las producciones ambiciosas y voy desmenuzando y obviamente también con la experiencia que uno agarra a través del tiempo, en la vida propia, quiero decir, en lo propiamente insondables que somos, voy cayendo en estas cosas y que realmente las grandes historias de ciencia ficción se tratan de nosotros mismos. Tienen un lente para inspeccionar nuestra intimidad, nuestro comportamiento, nuestros valores, nuestros miedos, nuestras incertidumbres y, por supuesto, también el tejido con los padres y las madres. Todas las películas que tú mencionaste tienen ese código. Y es curioso porque estaba recordando cuando redactaba esta intro que Contacto, por ejemplo, es una película que tiene el subtexto paternal, pero una película hermana de Contacto, que es Arrival, es maternal. Claro. Entonces dialogan entre sí. Pero antes de entrar en los temas, quiero preguntarte por tu relación personal desde niño con el cine de ciencia ficción. ¿Qué fue lo primero que viste? ¿Qué es lo que te gusta de esto? Bueno, primero, ya que tú trajiste a colación El Gran Pez, tú tenés que hacerte responsable porque mi padre era un poco un gran pez. Entonces, un gran guionista y escritor. Un gran guionista, escritor de películas chilenas, en fin. De hecho, debo decir que tu papá escribió la que yo creo es la gran trilogía sobre la Quintrala escrita en novela. Muchas gracias. Un libro que ojalá se reedite, porque creo que los 3 libros que escribió la Quintrala, más el Inquisidor, que es el cuarto, sí. son... Sí, mi padre se saltó el tercero. Sí. Es como un gótico chileno que hay que sí, ahí Alfaguara tiene que estar escuchando. No sé quién quiera hacerse cargo de eso. O que reediten. Tu papá tenía una colección que es la... Paradigma. Paradigma. Sí. Que yo creo que nos formó a todos los que nos gustan las cosas raras. Uh-huh. Sí, ¿viste? Sí, pues bueno... Tu papá es un gran pez, tú lo dijiste. Mi papá es un gran pez, es decir... creo que toda esa idea, toda esa noción de que todos estamos un poco hechos de historias, ¿no es verdad? Sí, están los átomos dando vueltas, pero igualmente importantes son las historias que llevamos dentro. Y mi padre, por supuesto, le parecía un personaje sacado de un libro, sacado de una película, y te costaba dimensionar que era real, que era fábula, que era fantástico, que era su propia biografía. Él jugaba mucho con eso. De hecho, yo creo que hasta el día de hoy nadie tiene muy clara la película sobre eso. Y bueno, partiendo de eso, yo me crié viendo películas con él y con mi mamá. Ella actriz, mi padre director de teatro, bueno, también guionista, etcétera, hombre de televisión. Y yo creo que la primera película de ciencia ficción que vi con ellos, si no me equivoco, no sé si fue algo que escuché en vez de ser algo que vi. Mi papá de pronto llegó con un cassette de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, la famosa invasión extraterrestre que produjo histeria colectiva en Estados Unidos, hasta suicidios hubo Orson Welles, el director de Ciudadano Kane, detrás de todo eso.
Y creo que esa fue la primera vez que vi una película de ciencia ficción, pero estaba más bien dando vuelta en mi cabeza. Mi papá me la iban explicando porque estaba en inglés. Más o menos ellos servían como de MC, hombres de ceremonia. Pero de esa tú noche. la escuchaste en el fondo, no La escuché viendo. porque Escuchaste ellos... el radioteatro. Claro, así. escuché el radioteatro y ellos me lo iban traduciendo. Entonces, para mí, fue la película antes de ver la primera película, la verdad. Y creo que la primera película de ciencia ficción que vi, por supuesto con ya condimento de terror, tiene que haber sido La Cosa, The Thing, previa a la que dirigió John Carpenter y también suministrada por mi papá, The Blob también, pero estamos hablando de películas que coquetean con el terror y la ciencia O sea, ficción. viste películas clásicas, porque si viste Clásicas The Thing, porque mi viejo era un hombre clásico. o sea, viste The Thing, la original, no la... La original antes de ver la de John Carpenter Que es del raro, porque 82. la mayoría de nuestra generación fue al revés. Entramos Sí. por Carpenter y de ahí entramos a la Tal clase. cual. Eso es lo que pasa cuando te criáis con hombres que se dedican al cine o han visto mucho cine y en la casa ronda mucho cine. De esos años que tú vas a descubrir, o sea, para mí, todos somos un poco hijos de nuestro tiempo, a veces más que hijos de nuestros padres. Entonces yo creí que el cine partió el 80, cuando nací yo, el 70 o fines de los 70, que ahí recién había arrancado el cine. ¿Cachai lo que veo? Entonces, después, mucho tiempo después, otros se dan cuenta que en realidad existió cine en los 50, en los 40 y mucho antes. Bueno, mis viejos estuvieron ahí para decirme, no, pues, esto estuvo antes de... Pero eras chico cuando viste The Thing. No tan chico, Ya. no tan chico. ¿Cómo Tenéis cuánto? que recordar que estábamos en Las Cruces. Sí. Estábamos en Las Cruces y entonces los cines quedaban muy lejanos, muy lejos. Por lo tanto, siempre había que emprender un viaje para llegar al cine. A ver, los Goonies, por ejemplo, en el año 80 significaba todo un viaje de Claro. kilómetros ida y vuelta. Significaba meterte a los Goonies, de hecho. Significaba, era muy Goonie Sí, todo, en un sí. lugar muy Goonie. En esa costa Sí. parecía haber pasado los Goonies, aquí se filmó los Goonies, Las Cruces podría perfectamente hecho, tener un litrero que diga... De hecho, todo Sí. ese sector del litoral central Sí. es muy Goonies, es muy Generación Goonies. Perdida. Tal cual. Muy es Tesoro, muy Cueva del Pirata. Sí, 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 sí. como muy Spielbergiana. Tal cual. Sí. Tal cual. Y bueno, y mis viejos tenían cargados de vinilo, por ejemplo, el vinilo de fantasía, el vinilo de muchas películas que en el fondo eran la versión sonora de lo que se veía en el cine. Ya. Y ellos empezaron a llegar con estos cargamentos. Yo recuerdo haber empezado a ver estas películas de ciencia ficción con ellos ahí. Y después, por supuesto, ya entrado los 80, ya empiezo a encaminarme yo por mi cuenta al cine, digamos. Y en esta búsqueda por tu cuenta, ¿de cuál te recuerdas? ¿Cuál que se te viene? Yo creo que la primera que aparece en mi cabeza, estaba pensando si es que ET fue primero o fue Encuentros cercanos del tercer tipo, la primera película de ciencia ficción que vine, pero yo creo que fue ET. Y fue de haber sido la primera película que me repetí más de una vez dentro de la sala de cine. Yo, de hecho, para mí, me pasa lo mismo que con Star Wars en esa etapa, no sé si te pasó a ti, que yo ni siquiera lo llamaría ciencia ficción. Para mí esto pasaba realmente, esto era realidad. Todo lo que pasaba fuera de la sala de cine me parecía ciencia ficción y lo que pasaba adentro me parecía un mundo del cual yo quería formar parte. Quería que esto estuviera sucediendo, que esto estuviera en el patio de mi casa o así como Además los Goonies en la orilla Sí. del litoral o si yo miraba para allá estaba un bosque muy parecido al de Teo donde... Es que eso te iba a decir. ET tiene algo de realidad que es súper bonito, súper... Porque tiene bicicletas, tiene pandillas, tiene niños... Bosque. Tiene bosques, Sí. tiene niños coleccionando figuritas de Star Wars y Sí. jugando rol. Tenéis Halloween. entre Tenéis medio. Halloween, que en ese tiempo no se celebraba acá, Sí, pero, sí. pero uno como que tenía la cultura Halloween por los dibujos animados. Entonces era una... Si bien ET es una película que, claro, tiene un extraterrestre, que lo dejan en la Tierra abandonado y que pasan un montón de cosas, es una película que tiene un lado hogareño que es súper realista. Sí. Mira, yo me atrevería a decir que todas esas películas de los años 80 no tenían miedo de abrazar las cosas ásperas, duras y difíciles y complejas por las que tienen que pasar los niños. Pues si te vas dando cuenta, esa es también una casa que está fracturada, está la ausencia Sí. del padre. Sí. Ese padre que está en Nuevo México, del cual se conversa así de Y, que parece- pasadita. y se dice que se fue con alguien, con Claro, una secretaria, exactamente. la madre soltera que está tratando de armar su... No hay figuras Sí. paternales, No de hay- alguna manera. ET es como un hermano, el extraterrestre es como, por un lado es como un hermano, pero también tiene algo de figura paternal. Tal cual. Y yo creo que también una de las grandes metáforas de T es que son dos hijos de un divorcio, son dos hijos de un abandono. Elliot, el lado de la Tierra, y ET, que de alguna otra manera está divorciado de su propia raza alienígena, ¿no? Queda solo. Sí. Queda solo en la Tierra. Y tal como dijiste tú, la ausencia de las figuras paternales. Por eso quizás cuando aparece el primer científico, Peter Coyote, uno lo ve también casi como una figura... Que se ve solo las llaves y las piernas hasta el final. Una cuestión muy de papá, Sí, de papá sí. que llega con el llavero. Sí. Si ahí uno Kiss empieza- se llama, de hecho, el personaje se llama Kiss. Entonces Llaves. uno es como Elliot, uno ve una figura paternal donde sea que la necesite un poco. Una vez leí un ensayo sobre ET, sobre la ET, y como que
reflexionaba sobre un detalle que es tan evidente en la película y uno no se da cuenta. Que E.T. es por extraterrestre, pero también es por Elliot. Elliot. Ah, mira. Es como... ¿quién es el verdadero extraterrestre de la película? Sí, sí. ¿El alien que viene del espacio y que es abandonado acá? ¿O el niño que se siente abandonado y que busca escape en esta suerte de duende con superpoderes que hace volar las bicicletas y que tiene toda una lectura muy interesante? Sí, este chico que se siente un poco extraterrestre. Claro, también, en su propia... entonces no me acuerdo quién es el autor, era un gringo que decía, claro, la película, Spielberg nos engaña a todos, E.T. es Elliot, no es extraterrestre. Y tiene todo el sentido. Sí, aunque el título en inglés es E.T. the Extraterrestrial. Claro, pero sí, es un subtexto. Ahora me gustaría que entráramos de lleno a Interstellar, que yo sé que es una película... Yo te he escuchado unos viajes intelectuales, emocionales sobre esta película, con un montón de interpretaciones, porque esta es una película que da para mucho. Es una película... que yo te diría que es la gran película de ciencia ficción de los últimos 10, 15 años. Por lo menos a nivel masivo, una película que marcó mucho, siendo que no es una película ni rápida, ni llena de acción. Es una misión, es una relectura de 2001, quizás más amorosa que 2001, porque 2001 es muy fría. ¿Qué te pasó a ti cuando viste Interstellar por primera vez? A ver, primero cuando fui a ver Interstellar estaba esperando hace mucho rato la película. Tenía un montón de ganas de verla. Los trailers eran muy buenos. Los trailers eran increíbles y además uno ya tenía claramente una noción de la importancia de Christopher Nolan. Es decir, ya habíamos experimentado la trilogía El Caballero de la Noche, ya veníamos de Inception, es decir, de Memento, para los más fusquillas, Following entre medio con Al Pacino. Insomnia. The Prestige, que es peliculón. Para mí ese es mi favorito. Es heavy, una película sí. que se habla poco y The Prestige es una gran... Sí. Además que es la última gran actuación de David Bowie a nivel masivo. Así es. Y me pasa que estoy esperando hace mucho tiempo Interstellar y en esa época vivíamos en Puente Alto, entonces normalmente yo fui entendiendo demográficamente cómo funcionan las películas conforme te vas moviendo en distintos lados de Santiago. Entonces, si tú querías ver Interstellar subtitulada en inglés, tenías que acercarte un poco más a Providencia, etcétera, ¿cachai? En cambio, Puente Alto, donde vivía yo, tenía que normalmente acceder a una función ya de trasnoche para agarrar Interstellar subtitulado. Que es un drama que ocurre en todo Chile. En todo Chile. En Santiago están las películas con subtítulos. Tú vas a regiones y no tenías oportunidad. Si no llega doblado, o doblado no. Sí, o no se exhibe nomás. Sí. Sí, bueno, y me acuerdo que me metí al cine, medio 11 de la noche, y salí 1:30, un poco reencantado con la vida, por decirlo de alguna forma. Creo que Interstellar es una película que nos recuerda las cosas importantes de la vida, ¿sí? Una película que nos eleva, que nos inspira, que significa mucho a nivel, como comentaste al inicio, padres e hijos, etc. Pero sentí que la película me inyectaba la importancia que puede tener el cine en la vida de alguien. Más allá de entender o no más o menos lo que sucedía en términos de espacio-temporales, me explico, los agujeros negros, etcétera, el tercer acto, todo eso para mí era una confusión hasta el día de hoy. He visto, 40 veces Interstellar y todavía las piezas del puzzle no caen en su lugar y creo que es parte de la gracia de la película. Pero parte de la gracia del cine de Nolan. Nolan así es. Te tira piezas de un rompecabezas y tú lo vas armando. Como Tenet. Cuando tú te das cuenta que Tenet es un círculo. Es una locura. Que pasa lo mismo con Interstellar. Claro, y yo salí como con otro uso horario. Yo miraba la hora del reloj, pero en realidad yo estaba en otra parte, estaba en otro lugar, mi corazón se había quedado en el cine y salí, como te digo, reencantado. Después con el tiempo, obviamente empecé como muchas personas. Interstellar es como un disco de Tool. Es muy parecido actualmente a tratar de decodificar o entrar en lo laberíntico de los significados que puede tener. Y es muy entretenido porque es como el rabbit hole, como lo llaman. Tú tratáis de llegar al fondo y en realidad nunca hay un final, nunca hay un fondo, pero lo que vas descubriendo en el camino te enriquece mucho como persona, un poco para ir entendiendo el arte cinematográfico y también cómo tú puedes ir aplicando una película a tu vida. Es decir, no deshidratarse con ideas demasiado complejas, aunque uno también le gusta tirar de ese hilo negro, ¿no es verdad? Que no se acaba, ese ovillo mágico que no termina nunca, como un disco de Pink Floyd. Pero de pronto tú aterrizás en Interstellar y te das cuenta de que se trata de cómo nosotros enfrentamos el avance implacable del tiempo. Es decir, cómo podemos trascender, cómo podemos enfrentarlo. No podemos hacerlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que lidiar con eso. Arrival también trata un poco eso, el miedo a la existencia. Pero ¿de qué forma tú puedes trascender? Sí.
Y una de las formas para trascender en Interstellar, lo que yo veo que está muy al alcance de todo el mundo, ni siquiera hay que haber estudiado astronomía, etcétera, nada. A pesar de que es una película que es muy sesuda, Y que invita el concepto mucho, astrofísico. y tenía astrofísicos, personas que se dedican a estudiar el espacio y las estrellas que hacen masterclass de Interstellar, y todo bien, pero ¿de cuál es la única forma que tú puedes dejar huella acá, siento yo? Es, como lo propone Interstellar en parte, dejar cosas escritas. Por eso la palabra stay es tan importante en esa película. Escrita en un cuaderno cualquiera, stay. Dejar archivos de video, como le sucede al personaje de Cooper cuando tiene que revisar las cintas de su hijo, ve todo el crecimiento de su hijo, de la vida de padre o madre, de un viaje devastadoramente rápido. O sea, yo creo que es la metáfora de haber estado en un planeta del agua, el planeta Miller, que son 7 años por hora que pasas ahí. ¿Te acuerdas? Sí. Ya, bueno. Y hay una serie de cosas que son muy domésticas, muy del hogar, libros, en los cuales tú puedes dejar huella para que el que venga después de ti y te quiera encontrar pueda encontrarte. Es decir, toda esa idea de que tu madre me dijo algo que yo nunca entendí. Cuando nos convertimos en padres, nos volvemos en el fantasma del futuro de nuestros hijos. Eso le dice Cooper a su hija cuando están en la cama y está a producirse nuevamente un divorcio padre-hija, un abandono, una separación con este padre que va a buscar. Y ahí volvís al inicio, cuando buscan un fantasma. Claro. Y la idea del fantasma, cuando tú ves después Interstellar como la película de un fantasma, de alguien que ya no está, cambia completamente el filtro de tu mirada como miras la película. Y de hecho, la música de Hans Zimmer, que a mí me encanta, un bálsamo para los sentidos y todas las descripciones que tú queráis darle, también tiene, siento yo, una idea de cuento de hadas. También tiene una cosa como si la música misma fuera una especie de cascada de estrellas tintilantes sobre la historia como una especie de cuento. La hija misma, que es la que parte un poco, o una de las primeras imágenes que es la de la hija siendo pequeña, la primera vez que la vemos parece un poco fantasmagórica y después se ha convertido en Ellen Burstyn, más viejita. ¿Te acuerdas en esa escena increíble que va por fin a Cooper, que llega como después de tantos años ausente? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Él deja que su propia hija, que ha formado su propia familia, tenga su propio momento de privacidad con su otra familia. Y él se va. Y él se va. Y vuelve a donde está al hangar, de hecho. Maravilloso. ¿Y en qué se va a convertir ella entonces? En un fantasma de él, del futuro, de esos hijos, de esa familia que está dejando y de él. Y del mismo. Entonces es una historia de fantasmas también, es una historia... Pucha, como las grandes películas, y esto lo saben todos, una película con muchas películas dentro. Es una película que además, cuando tú la revisas, te dan ganas de ver otras películas, ¿no? Sí, te dan ganas de ver 2001. Claro. Te dan ganas de ver... De hecho, Arrival es una hermanita, que es una hermana. Que es una suerte de hermano. Y además, porque tiene esta cosa de... nombraba recién el trabajo de Hans Zimmer. Creo que esta película es imposible de ver sin Hans Zimmer. Sí. Que es un tipo que viene de una escuela de música electrónica, música concreta, la escuela alemana, digamos, viene de Kraftwerk, de Tangerine Dream. Es como un heredero de la música que hacía en los 80 Tangerine Dream para cierta ciencia ficción. Pero acá, además, la partitura musical es extremadamente religiosa. Sí. El uso del órgano de iglesia le da una cosa... Para una película que te habla de Dios sin hablar de Dios. Sí, yo creo... Es una película atea sobre Dios. Yo creo que tú diste la clave, porque la música Interstellar es la religión para una película que no profesa ninguna religión. Pero sí la profesa. Pero sí la profesa. Y creo que toda esta idea del órgano de tubos, que es el gran instrumento con muchos años a cuesta, y esta banda sonora que se graba en una iglesia inglesa, muy antigua también. Sí. Mismo Hans Zimmer veía este órgano de tubos casi como una metáfora de una nave espacial, porque estamos hablando de que la iglesia prácticamente se tiene que construir en relación al instrumento que lleva adentro. Entonces todo se sentía un poco como una gran nave espacial, y si uno considera que el órgano de tubos es una especie de presintetizador antes que el sintetizador... Claro, era Hans Zimmer, eso, exacto. Y yo creo que detrás de este instrumento, que un poco representa también lo que Hans Zimmer y Nolan querían de la música, es decir, querían que la música fuera el corazón de la película, y para eso tiene que exhalar, inhalar. Es un instrumento que ocupa aire a través de las pedaleras, de los tubos que conducen mucho aire. Que más es una película que respira, porque es una película que tú sientes latidos, sientes... se siente el diafragma, la música se siente el diafragma de la película. Además, esta banda sonora que parte absolutamente sin tener ningún tipo de coordenadas de qué es lo que tiene que hacer Hans Zimmer.
tú, no sé si cacháis la historia, pero llega Christopher Nolan y le propone a Hans Zimmer, que ya era un colaborador habitual, había mucha familiaridad, intimidad entre ellos, y le propone un experimento, le dice, no te voy a contar de qué se va a tratar este proyecto nuevo que tengo, no te voy a mostrar el guión, no te voy a mostrar nada. Simplemente quiero que te bases en esta carta que te estoy dando, léela y dime, cuando la leas, y ese es el núcleo emocional de lo que se va a transformar en Interstellar, tú compones la música. Y no le dice nada más, y le da creo que 2 días, un poco más de 2 días. Y Hans Zimmer compone un demo de unas horas, unos 30 minutos, ponte tú, que de hecho es el demo que tú puedes escuchar en los créditos finales de Interstellar, tú puedes escuchar ese mismo demo. Y de hecho hay una edición en vinilo que viene como 5 vinilos y al final viene el demo. Exacto. Bueno, y el contenido de esa carta es básicamente, esa carta tiene que ver un poco justamente con la ausencia de los padres. Es la carta, y aquí hay que hacer una especie de narración paralela, porque Christopher Nolan le pone proyectos alternativos a sus películas para que no sean pirateadas, 2, para que desvíen un poco la atención dentro de los mismos estudios. Y por ejemplo, al Caballero de la Noche, si no me equivoco, le puso Rory's First Kiss, el primer beso de Rory. Entonces, para él nomás significaba Rory's First Kiss y quizás para su círculo más cercano. ¿Qué es Rory's First Kiss? Christopher Nolan, dentro de sus hijos, tiene uno que se llama Rory's, y justo en la etapa que estaba filmando esa película de Batman, su hijo había dado su primer beso. Rory's First Kiss. Y esa carta que le pasa a Christopher Nolan, a Hans Zimmer, se llama Flora's Letter, la carta de Flora. Flora es la hija de Christopher Nolan. Ah, qué bonito. Y el contenido de esa carta tiene que ver con, un poco le está reclamando, le está pidiendo a su padre que pase más tiempo. ¿Qué es lo que pasa en la película? ¿Qué es lo que pasa en la película? Entonces, pero empleado a niveles cósmicos, intergalácticos. Entonces, cuando tú rasgas la superficie y llegas un poco a esto, tú llegas a la idea de qué es lo que el arte puede significar para alguien de tu familia. Padres absorbidos totalmente, estamos hablando de Nolan, estamos hablando de Zimmer, asumimos que son tipos artistas consumidos, absorbidos brutalmente por su arte. Obviamente eso tiene que tener daños colaterales. Y como todo artista que trata de tener una familia más o menos saludable, más o menos estable, es muy difícil compaginar esas dos cosas. Mira Eraserhead de David Lynch. Sí. Mira Stephen King y El Resplandor. Es decir, hay un ajuste de cuenta. Y lo mejor que le puede proponer este padre, al leer esa carta, es hacer una película como Interstellar, que probablemente para los hijos de Nolan y de Zimmer tiene un significado mucho más amplio del que puede significar para nosotros. Pero también creo que es un testamento al arte. Es decir, el arte es la verdadera cápsula en el tiempo. El arte es lo que va a estar aquí, estuvo antes que tú, va a estar durante nosotros, va a estar después de nosotros. ¿A qué te vas a aferrar tú cuando quieras encontrar a alguien por lo que dejó? Un poco lo que te comentaba al principio, ¿qué fue? Lo escrito. ¿Cómo voy a llegar yo a Francisco Ortega cuando yo no esté? ¿Cómo voy a tener una idea de cómo funcionaba su cabeza? ¿Cómo voy a tener una idea de cómo funcionaba su corazón? ¿Cómo voy a poder acceder a su voz? Una de las cosas que más echamos nosotros de menos, siento yo, por lo menos en el caso de mi viejo, es la voz. De las primeras cosas que tú crees que no vas a olvidar, empiezas a echar de menos la voz. Empiezo a buscar videos como loco en YouTube, empiezo a recurrir a algunas pistas que quizás grabó mi hermano. Me tengo que meter en los libros de la Quintrala, como tú dijiste, volver a ver las películas. Y cuando lees lo que escribió, en tu cabeza, ¿no escucháis la voz de él? De más que sí. Totalmente, sí, pues. Como que él te totalmente. Y por la voz puedo volver a recrear todo. Puedo volver a recrearlo a él, puedo volver a acordarme bien cómo era su ecosistema creativo. Y una vez con Pablo Larraín, hablando después del Club, la película del Club, que para mí es una de las mejores de Pablo, estoy esperando mucho María, ojalá se estrene pronto, etc. Yo justo venía saliendo de la pérdida de mi padre hace como 2 semanas. Y Pablo me cachó, me iba bajoneado, nos conocíamos un poco de antes, y termina la entrevista y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, bueno, esto. Y él sabía, porque obviamente sabe que escribió los guiones de Caluga Menta, películas que él había visto, Julio comienza en julio, etc. Me dice, pero no te preocupes, ve las películas, ahí está él. Y eso me hizo clic. Dije, voy a volver a ver Julio comienza en julio, pero ya no como una película, sino como la película de alguien que la escribió. ¿Me explico? Sí. Cada diálogo que salga de ahí, cada escena junto con Cayosi. Es la voz de tu papá. Y ahí están las distintas voces, cómo escribía, cómo... ¿Me explico? Cómo procesaba su arte. Y de hecho, cuando te escucho, hay una escena en Interstellar que creo que es después del planeta Miller, donde Murphy revisa los videos que le llegaron desde la Tierra y ve lo que no vio del crecimiento de su hijo. Tal cual. Y tú no ves lo que está viendo. Ves la cara de McConaughey despedazándose en llanto. Sí. Mientras afuera se mueve la nave viajando hacia Gargantúa, hasta este gran agujero negro que parece un ojo. Parece un ojo que todo lo ve y que además se llama Gargantúa, que es como un gigante mítico. Insisto, es una película sobre Dios hecha por un ateo. Bueno, y en esa escena de Cooper,
que es el personaje de McConaughey, revisando los videos de sus hijos, el actor toma la decisión, si bien estaba escrito en el guión, él toma la decisión de que el personaje vería los videos por años capturando la vida de los hijos, la vida que se ha perdido. McConaughey decide que no le muestren las imágenes y hacer una sola toma de esa escena. Es decir, el tipo entra y además la cámara casi pasa un 65-70% en el rostro de él. Y es loco porque tienes un primerísimo plano de Cooper, ves los detalles de la nave, hay como una suerte de... porque esa película siempre está temblando. Cuando estás en la nave hay una especie de vibración. De vibración en los bordes. Y que además la sientes en la cabeza porque te llega es que el trabajo de sonido es increíble. Bueno, esa película también yo creo que debe haber sido la primera película en la historia del cine que ocupa las cámaras IMAX casi al hombro. Sí. Christopher Nolan se divorcia nuevamente un poco, se separa un poco de Wally Pfister, que era el director de fotografía de las películas de Batman, etc. Y llega un director de fotografía holandés, que es Hoyte van Hoytema, que agarra y le propone, no solo por tomar la cámara al hombro y una cámara IMAX al hombro impensado, porque son cosas gigantescas, sino que le dice que hay que filmar Interstellar justo como Nolan quiere, como una documental, no como una película de ciencia ficción. Entonces volvemos un poco a esta idea de que la ciencia ficción es realidad. ¿Sí? ¿Me explico? Y todo lo que pasa afuera es la ciencia ficción. Neil Stephenson, un autor de ciencia ficción que a mí me gusta mucho, dice que hay que empezar a hablar de ciencia de no ficción. Porque cuando tú trabajas con ciencia dura, en el caso de Interstellar, de algunas novelas, hay una ciencia ficción más blanda, evidentemente. Lo que estoy trabajando es realidad. Y esta película trata... Mira, fíjate que te quiero... Porque si no lo digo ahora me voy a olvidar. Una vez me invitaron a una charla con María Teresa Cárdenas. No es Cárdenas, María Teresa Ruiz, perdón. ¿Ya? Que es la astrónoma. Y terminamos hablando de películas de ciencia ficción. Y llegamos a Interstellar. Entonces yo le pregunto, hay muchos científicos que dicen que esta película es de ciencia ficción dura y es lo más exacto que hay. Y me dice, sí, efectivamente, es lo más exacto que hay. Que es la visión del agujero de gusano primero, del agujero negro, cómo trata el tema de la relatividad. Entonces le digo, yo le digo, pero ¿qué pasa cuando se va a un plano más espiritual como el amor es la fuerza más poderosa del universo? Y me dice, eso es lo más científico que tiene la película. Qué maravilloso. Eso es para aplaudirlo. Sí. Fue como, y son esas respuestas que te dejan... Porque claro, uno desde el cinismo del periodismo tratando de pillar al astrónoma con, pero esta película igual tiene un momento New Age sobre que el amor y todo se soluciona con el amor. Y me responde, me dice, es que efectivamente no hay nada más científico que la fuerza del amor, porque es absolutamente inexplicable y ahí está. Es lo que desde la fuerza de la gravedad hasta la relación de los seres vivos es eso, es sentir. Y que para ella, por lo menos, era lo más científico y realista de la película. Mira, pues, joya de reflexión. Y lo otro que tiene Interstellar es que no es sobre efectos especiales, es sobre afectos especiales. Y si tú te fijas, la filmación de Interstellar, prácticamente sí, se ocupan fondos verdes y obviamente hay tramos digitales, pero, por ejemplo, el tercer acto se filma básicamente en un tesseracto, con Matthew McConaughey colgando en un tesseracto, cuando la nave está... Islandia no es un planeta extraterrestre, es Islandia, también con sus filtros, etc. El planeta del agua también se filma en una zona llena de agua. Y sí, por supuesto, es una película cuyo envoltorio, pero solo el envoltorio, es una capita muy ínfima digital, el resto es real. Y creo que eso también los actores lo sienten distinto. Y por ende nosotros, entonces, vaso comunicante, lo sentimos distinto. Es una película con peso. Es una película con peso y lo deja sentir desde el primer segundo. Como que tú sientes que esa nave es verdad, es de verdad el lugar donde está la NASA escondido en esta base de misiles debajo de la montaña. Como que todo es, como que puedes tocar, puedes ser parte, puedes ser partícipe de esta cosa. No sé si sabes, yo creo que sí. Interstellar originalmente era un proyecto de Steven Spielberg. Sí, lo sabía. Qué loco. Y que queda en el aire. Pero lo que hace Nolan no es tomar ese proyecto y llevarlo al cine, sino escribe su propia versión de la idea. Sí, y probablemente con ese dato que das tú, uno siente que puede ser una de las películas de Christopher Nolan más Spielbergianas, por decirlo de alguna manera. Que es un cineasta muy Spielbergiano. Es un cineasta muy Spielbergiano y creo que todo dentro de su canon, todo su cuerpo filmográfico, tú puedes encontrar que Interstellar es quizás la película más cálida, más humana
y más familiar, más amorosa. más amorosa. Dentro de todo de esa frialdad. Sí. Porque Es Nolan tiene. Sus detractores suelen decir que como que no tiene sentimiento. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es alguien que le cuesta contenerse. Sus películas siempre tienen que ver con un vínculo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, pero también creo que dentro de él se debaten dos fuerzas. Una es la Spielbergiana, por supuesto, Nolan con su propio sello, todos lo sabemos, pero también está el Stanley Kubrick que lleva adentro. Es verdad. Y creo que ahí están esas dos temperaturas Interestelar constantemente en conversación. Interestelar es el 2001 de... Yo creo que Así es llamada, 2001, así es llamada. Oye, bueno, un par de datitos, porque también me mataría si no te los digo aquí en tu podcast, es que Hans Zimmer no permitió que la banda sonora Interstellar estuviera disponible al público por lo menos 2 meses después del estreno. Es decir, tú tienes a Hans Zimmer, que es un tipo absolutamente cotizado, que sabes que la banda sonora se va a vender, el tipo cerca, blinda la banda sonora, tú solo podías escuchar la música Interstellar si ibas a ver la película. Ya, y después... Los dos primeros. Después se ponía a la venta al público. Eso por un lado, y hay una pista del soundtrack de Interstellar, o del score de Interstellar, que se llama Cobarde. Y para una película que tiene que ver con el tiempo y tiene que en su ADN tiene el código Morse, que es con el cual se comunican padre e hija, si tú desmenuzas esa pista, el tramo de la película en la cual está puesta esa pista, puedes ver que en las notas musicales está implementado el código Morse. Y lo que escriben es S-T-A-Y. Stay. Stay. ¿Cachai? Yo tengo la edición en vinilo de la banda Oye, sonora. después me la mandáis o y mandáis una fotito. Es heavy porque no dice nada. Está todo con Morse. No dice ni el lado 1, ni el lado 2, sí, ni el lado 3, ni el lado 4. Todos los nombres de los cortes vienen escritos en Morse. Y es una joda, porque tú agarras ahí el disco y querías escuchar el lado 1 y no sabes cuál es, a menos que sepas Morse. Yo, de hecho, bajé y le pegué como unos POSIT con lado 1, lado 2, para poder escucharlo, porque es fascinante. Porque es una joda, pero es fascinante. Qué ganas que trajeran el espectáculo de Zimmer, porque Zimmer gira como una especie de rock con Johnny Marr, de guitarrista. De hecho, tiene a los iluminadores de conciertos de Pink Floyd, lo ha reclutado, sí. No, y es como... Y hace un espectáculo de música docta, pop, tremenda, ¿no? De hecho, yo te digo, si es que para Lollapalooza que viene está Tool, si tú me hubieras dicho que está Hans Zimmer al día siguiente como headliner o que está antes, a mí me habría hecho sentido completamente. Bueno, Hans Zimmer fue headliner de Coachella y de Glastonbury. ¿Cómo se llama el que hacen en Inglaterra? Glastonbury, creo. ¿Ya? También. Y tocó a la par con bandas de rock y de pop. Además que entre sus músicos tiene gente muy... Bueno, tiene a Johnny Marr, tiene a Guthrie Govan, que es el guitarrista de Steven Wilson. Mira. Entonces, como es súper bonito ver esos videos porque son... Es como llevar al cine a un nivel de espectáculo pop. Lo acabas de decir, con las luces de Pink Floyd y con todo ese show. Sí. Ojalá alguien se animara y trajera a Zimmer. Bueno, pre-pandemia, a mí me habían dado la noticia de que venía. Sí. Y que estaba el contrato firmado y todo. Y no sé qué habrá pasado. Fue justo en la bisagra, pre-pandemia, ya tiempos pandémicos. Y no sé en qué habrá quedado. Ahora está girando, esperando antes de Oye, entrar un datito, Dune, bueno, en Dune muchos de los que 3. habrán visto Interstellar muchas veces saben que hay un poema de Dylan Thomas ahí dando vuelta, ¿no es verdad? Lo dice Michael Caine, que se vuelve un poco en el... cuando tú escuchas en Spotify el soundtrack de Interstellar, el último tema es el poema, y el poema no solo dicho por Michael Caine, sino que cada frase está dicha por cada miembro del elenco. Eso en Spotify, por si quieren escuchar el poema. Está dicho por cada uno. Timothy Chalamet, ¿cachai? Matthew McConaughey, Jessica Chastain. Hay gente que se olvida que está Chalamet muy chico. Ahora, para ir cerrando la parte de Interstellar, me gustaría que nos centráramos en la figura de Christopher Nolan. Ya. ¿Por qué crees que Nolan tiene hoy día un estatus único en la industria del cine? Quizá Denis Villeneuve anda como cerca, se está acercando. Sí. Pero Nolan es el único que puede hacer lo que se le antoja. Hoy día por ejemplo, había un chiste, porque salió la semana pasada que su próximo proyecto iba a ser una película en 1920 de vampiros. ¿Quién? De Nolan. Nolan. Y hoy día se filtró no que el nuevo proyecto de Nolan es una película sobre 2 pilotos de helicópteros en el Nueva York del futuro, un techno-thriller inspirado en Blue Thunder, en Relámpago Azul. Mira, wow.
son voladores de luces sobre los proyectos de Nolan. Pero el chiste era que, lo leí en Twitter, alguien decía, un gringo, se bajó del proyecto de vampiros porque no pudo conseguir vampiros reales. Porque tiene eso, ¿no? Sí, o sea, sí, estamos sí, hablando de un tipo que compra... Es como hacer Venom y reclamar porque no conseguiste Claro, un simbionte real. compra un Boeing 747 para reventarlo, Para contra reventarlo, contra la puerta de un hangar, que hace una bomba, detona una bomba real para fingir una bomba atómica en Oppenheimer. Que construye una nave aérea que es como un helicóptero futurista del tamaño real y lo pasea sobre los rascacielos de Nueva York en Dark Knight. Entonces es un tipo extremadamente obsesivo. Sí. Es como cineasta a la antigua. Tiene algo de John Ford, de Kubrick, de una épica... Sí, de Zemeckis yo creo también, Sí. de Robert Zemeckis, porque Sí, yo tienes creo toda la que razón. hay un paralelo con Robert Zemeckis en el sentido de que haber sido uno de los primeros tipos en los 80 que conjugó la tecnología, ¿no es verdad? Y la magia de Hollywood. Y al mismo tiempo con historias sumamente cautivadoras y que te garantizaban que el público iba a ir al cine. Es decir, yo creo que Christopher Nolan debe ser uno de los pocos directores que, dado esos presupuestos actualmente, te garantiza, salvo Tenet, que también chocó con una pandemia y Christopher Nolan luchó porque la película fuera estrenada en cine, como buscando darle una especie de revés a la pandemia misma. Yo creo que Nolan quería eliminar la pandemia con su nuevo estreno. Yo creo que es de los pocos directores que te pueden garantizar algo que hoy por hoy es considerado como esas películas, esos eventos cinematográficos, entre comillas, más grandes que la vida, por decirlo de una forma. Y creo que tal como dijiste tú, Denis Villeneuve debe ser el siguiente. Sí. Sobre todo cuando está encima de un proyecto como Duna, que ya va para la trilogía. Y que además tienen como unas fijaciones parecidas, ¿no? La exploración de la ciencia ficción como algo más concreto, más... No sé si la palabra es realista, pero cuando tú revisas, por ejemplo, Arrival de Villeneuve, es una película que sí, tiene estas naves, tiene estos extraterrestres octópodos, pero es una película sobre el poder del lenguaje, sí, sobre la comunicación, sí, y sobre que la manera en que se pueden superar las barreras de espacio-tiempo es si aprendemos a pensar de una forma distinta. Sí, el gran regalo de los extraterrestres alienígenas en esa película es el regalo del lenguaje. Sí. Y de una nueva manera de entender. Y de una nueva manera de entender el lenguaje. Por eso Amy Adams interpreta a una profesora de lingüística que es contratada para tratar de descifrar cómo se comunican los extraterrestres. Y su contraparte es un matemático. Entonces te dice que de alguna manera el lenguaje y la matemática son una sola cosa. Sí, y tal como dijiste tú, yo creo que el gran regalo preciado de esa película es cómo nos comunicamos entre nosotros. Es igual como parte, o sea, yo me acuerdo de Encuentros cercanos del tercer tipo, también parte con un problema de comunicación grave. Sí. Es como la Torre de Babel, cuando tú desmenuzas Encuentros cercanos del tercer tipo, es la Torre de Babel, ¿no es verdad? El castigo divino por estos hombres que trataron de construir en base a una sola lengua, una pirámide, una torre que llegara hasta el cielo. Y los castiga diciéndoles, no, pues, ustedes ahora todos van a hablar lenguas distintas, ¿no es verdad? Sí. Y ahí viene buena parte del gran conflicto, buena parte de la fricción que se siente entre nosotros, no poder comprendernos, entendernos, pero esta película va más allá del lenguaje. Esta película, cuando digo el regalo, es el personaje de Amy Adams. Bueno, de partida la película es grandiosa en cómo teje las temporalidades, ¿verdad? Ella que cree que sus recuerdos son recuerdos y que el futuro es el futuro, está como más nosotros, adelante, sí. Está más adelante. Sí. Y después, yo no quiero entrar en spoilers, pero algo pasa que nada es lo que parece. Siempre que uno dice no entro en spoilers, a los 5 minutos ya está contando todo. Que no existe ni el antes ni el después. Claro, todo está en una misma... Exacto. Se está moviendo en el fondo. Y se da cuenta de que el universo o es determinista, como nos has enseñado, que es que tú no tienes que aceptar que es inevitable lo que va a pasar, o puede haber un plan B. Y a ese solo llegas tú, que significa cómo puedes encontrar una vía alternativa para lidiar con eso. Y es, como le pregunta a un personaje, la misma Amy Adams le pregunta al personaje de Jeremy Renner. Le dice, si tú pudieras volver al pasado, ¿qué harías mejor? ¿O qué harías? Y él lo que dice para mí es la clave de Arrival. Él dice, trataría de decir más a menudo, te quiero. Algo tan básico. Y que una madre sea capaz de explicarle a su hija, como pasa en esa película, que el tiempo se le va a acabar, que tiene una enfermedad incurable, que es una enfermedad que nadie va a detener,
pero que no va a detener, así como su propia hija tiene una poesía interna que nadie puede detener. Como cuando nada, nadie la puede detener. ¿Me explico? Sí. Cómo tú pones la altura de la vida y la magia de la vida un poco más arriba del fatalismo de la existencia y de ¿Qué? la tragedia de la existencia. ¿Cachai lo que Sí, voy? sí, y que es un diálogo perfecto con todo el subtexto que hay en Interstellar Ujú. y que también hay en otra película, que es Contacto, que también es una película. Hay un momento en que estos extraterrestres que vienen de Vega, que supuestamente mandaron la señal, hay un personaje en Contacto que a mí me gusta mucho, que es este científico loco o millonario excéntrico que vive en un avión y que es básicamente quien financia el proyecto de Jodie Foster. Que es quien decodifica el mensaje que llega, que captan los radiotelescopios. Es un momento en que Jodie Foster, el personaje, no me acuerdo el nombre, le dice a este científico excéntrico: no tiene sentido lo que mandaron. Mm. Y este le dice: porque tú estás pensando como terrestre, hay que pensar como vegano. Y se da cuenta y le presenta que el jeroglífico está pensado en 4 dimensiones. Mira. Porque una raza suficientemente adelantada tiene el factor del tiempo metido en su concepción del mundo. Y ahí se traduce este mensaje. Pero por otra parte, en la película también es muy, muy, muy decidor el hecho de que el contacto que tiene Jodie Foster con estos alienígenas es a través de una simulación donde aparece su padre perdido. Porque también el padre se le va antes. Y también ella no alcanza a decirle te quiero. ¿Qué es lo que pasa en ¿cómo se llama? En este diálogo que tú citabas, Sí. de Rival, y el subtexto que tenemos en Interstellar. Y que no pasan encuentros cercanos de ese tipo. O pasa de una forma distinta, sí, pasa de una forma distinta. Bueno, yo ahí creo que tuviste en la clave de las dos películas. Y también hay que decir que Contacto es de un director que hemos traído un poco Sí, de colación sí. ahora, Zemeckis, y también aparece Matthew McConaughey ahí en algún momento. Tienes razón. Sí. Sí. Bueno. Que hace de cura. Sí, o sea, reverendo evangélico en el fondo, porque se podía casar y todas estas cosas. Y es interesante en esa película el contrapunto entre la religión y la ciencia. Sí. Sí, mira, creo que estas películas, las que estamos comentando, realmente son como construir los guiones de estas películas son como construir esos barquitos dentro de las botellas. Uh-huh. ¿No es verdad? Son tan minuciosos, tan llenos de detalle. Son tan... implican tantas lecturas. Por ejemplo, cuando tú citas lo religioso, cuando uno ve Encuentros cercanos del tercer tipo, está plagado de... Sí. O sea, el mismo personaje de Richard Dreyfuss puede ser visto como una especie de Moisés, un profeta, y no por nada están viendo los 10 mandamientos en algún momento. Y después la película se trata de lo mismo. Se trata de llegar a una montaña Así sobre la es. cual va a bajar Dios en nubes de fuego. Y no será la Torre de Babel, pero es la Torre del Diablo. Es la Torre del Diablo, sí. Claro. Y tiene, es como muy del Antiguo Testamento en cuanto Sí, a tal cual. Bueno, y yo también creo que tiene el rollo, así como hablamos de los artistas antes, y esta especie de grieta que se abre entre las familias y ellos tratando de llevar adelante su arte. Encuentros cercanos del tercer tipo también puede ser vista como un Spielberg. Es la historia de Spielberg, Es la historia de Spielberg, pero también es la historia de un artista representado por Richard Dreyfuss, Sí. que no puede compaginar la vida doméstica, bulliciosa de los niños con estas visiones que tiene. Y que termina esculpiendo, termina siendo escultura. Termina siendo escultura, claro. Entonces, creo que son películas que pueden ser atajadas de distinto ángulo, y creo que obviamente es una frase súper manoseada, pero cada visionado te garantiza ir leyendo más cosas. Sí, John Lipton, Sí. cuando entrevista a Spielberg. Bueno, es que eso te lo dejo a ti porque es una maravilla esa interpretación. Es increíble porque Claro. básicamente él le dice, hablan de encuentros cercanos, Sí. y él le dice, bueno, encuentros cercanos se trata tiene 2 vertientes. Por un lado, tiene la música, Sí. que la mamá de Spielberg era Sí. música, y la comunicación con los alienígenas se logra a través de la música. Ujú. Y por otro lado tiene la ciencia, Sí. que el papá de Spielberg era Ingeniero en computación. ingeniero en computación, y la música es electrónica. Sí. ¿Y cómo se comunican? ¿Y cómo se comunican? Con música electrónica, Sí. con música procesada por computadores. Sí.
Sí, Entonces, y le dice, tú en el fondo estás hablando de tu familia. Y le saca el rollo porque Spielberg tiene un tema muy personal con la película. Él siempre dice que es una película que no volvería a hacer. Sí, bueno, yo creo que la viene haciendo a su manera. Siempre. Por ejemplo, ET también es toda Sí. una. Arroja luz sobre la vida de Spielberg, Encuentros cercanos también. Los Fabelman ya es derechamente eso. Minority Report. Minority A ver. Report es una película que tiene que ver sobre un padre que pierde, que tiene que reencontrar lo que perdió. La Guerra de los Mundos, la versión de la Sí, Guerra de pero- los Mundos de Spielberg es como una segunda parte de Encuentros cercanos. Sí. Sí, yo voy por ahí también. ¿Y sabes qué? Encuentros cercanos, La Guerra de los Mundos de Spielberg, cuando la vi no me gustó nada. No me gustó nada. Y la vi ahora hace, no sé, 3 meses atrás y me pareció una muy buena película. Sobre todo antes de que aparezcan los extraterrestres, antes de que aparezcan las naves. Sí. Me pareció una película extraordinaria antes de que Sí, aparecieran. desde que muestran a Tom Cruise en la grúa trabajando Sí. hasta la primera tormenta, es un drama familiar Sí. tremendo. Después, igual, yo encuentro que Spielberg no tiene películas malas. Yo encuentro que Spielberg es un narrador, debe ser a nivel de narración, creo que no tiene igual. Es un tipo que maneja el lenguaje visual de una forma del carajo. O sea, no. Mira, si agarramos una bolsa, una canasta, y tú pones señales de Chamalán, Sí. ¿qué es lo mejor que le pudo pasar a esa familia que está completamente destruida por la A mí pérdida me de la encantan mamá? señales. A mí también. ¿Qué Encanta, es lo una mejor película, que les me pudo encanta. pasar? La invasión. Sí, ¿Qué los volvió a juntar? La invasión. Los Tú ves la aliens. Guerra de los Mundos. la invasión. Arrival. La llegada de los aliens. ¿Qué es lo que hizo que las cosas volvieran a cicatrizar, a curar, Incluso a en volver Interstellar. a atender Y- puentes y- de conexión? Interstellar, lo que reúne a la familia es que el padre se vaya a un viaje a otra galaxia. Claro. Entonces creo que estamos hablando de películas, de una familia de películas. Incluso desde esa perspectiva, lo mejor ¿Mm? que le puede pasar a la familia del personaje de Richard Dreyfuss es que se separen. Ajá. Sí. Porque la familia, esa familia es un desastre. Sí, es un desastre. Es un desastre, los hijos y la mujer no tienen nada que ver con el personaje de Dreyfuss. Él es un personaje súper apagado. Mm. Creo que cuando Está un comienza, poco muerto en vida. cuando comienza Mm. la película, Sí. él quiere que los niños vayan a ver Pinocho. Sí. Y los niños quieren ir a jugar golf, creo, mini golf. O quieren ir a un centro comercial. No lo entienden. A ver, Richard Dreyfuss es un tipo que está jugando con trenes a escala Es más niño que sus hijos. mientras los hijos están Sí. destruyendo juguetes. Sí. En la misma escena. Mm. Nombran a Pinocho. Él quiere que vean Pinocho. Lo dicen. No puedes cumplir 12 años. No, ¿qué edad tiene? 8. No puedes cumplir 9 años si no has visto Mm. Pinocho. Y hay un detalle muy interesante también en la música de Williams en esta película. Es que cada vez que los ovnis pasan a color azul, se escucha la música del hada azul de Pinocho. Ah, ya. Mira. Es una película, es súper Disney la película. Es una película que como las que hemos nombrado, no se trata sobre extraterrestres. Y aquí viene calzado, creo que Stanley Kubrick y Spielberg cuando hacen inteligencia artificial, Sí. también tienes Pinocho y tienes el hada azul en toda la historia. En toda la historia. Y El un niño cuento- robot, y un el cuento niño de robot hadas. que quiere ser un Se niño habla- real. Fíjate que se habla poco de inteligencia artificial. Se habla muy poco de Interstellar. Y Y yo la, es una tremenda película. una tremenda película y yo creo que en el primer minuto dijo mucho antes que todas estas películas que son un poco más recientes, salvo Encuentro cercano, tercer tipo, el gran desastre que está pasando actualmente. Y es una película que además puede dialogar con 2001. Porque al final de la Sí. película, cuando llegan estos androides del futuro, que pueden ser alienígenas también, que tienen estas formas cúbicas, Sí. Yo creo que la idea detrás de eso es que no son alienígenas, es la misma inteligencia Sí. artificial que ha mutado hasta en base a sí misma, evolucionando esta figura que es una de las o esta tesis- versión final. que es una de las tesis que tiene 2001, ¿no? Sí. O sea, ¿quién dejó el monolito? Claro. ¿Lo dejaron alienígena o lo dejó la evolución humana? Mm. Porque en el fondo cuando vuelve Dave Bowman cuando traspasa el Stargate, Sí. el monolito, vuelve convertido como en el Starboy, ¿no? Que así lo llaman, el niño del futuro, que se parece un poco a los alienígenas de Sí. Encuentro Cercano, con estos ojos grandes. Sí, bueno, Akira también tiene mucho de eso. Akira también. Entonces, ¿qué son? Sí. Mm. Estamos viendo, ¿son alienígenas o somos nosotros que viene, o la inteligencia artificial que evolucionó Mm. y nos viene a visitar? Sí. Ahora, es muy lindo cinematográficamente el final de Inteligencia Artificial. Cuando estos androides, aliens, lo que sea,
Vienen a cumplir el deseo de un niño que quería ser real un poco. Sí. Sí. Y son helada azul. Sí, son helada azul. Que cuando Inteligencia Artificial es una película que de repente reviso, pero no la reviso hace mucho tiempo, y ahora que la sacaste a colación como que me emocioné, como que se me quebraron los ojos, porque es una película muy, muy linda. Hermosa, o sea, un niño que sueña hasta la segunda de hielo, la segunda era de hielo, Sí. 2000 años, con tal de que alguien cumpla su sueño, que es volver a ser un niño o querer ser un niño real. Y nuevamente también está la idea de Kubrick de lo despiadados, crueles, fríos que somos los seres humanos, que eso está en buena parte de su filmografía. Porque este niño robot, que un poco viene a reemplazar la ausencia de un niño biológico real de una pareja, que está pasando una especie de duelo porque el niño está un poco en estado vegetal, intuimos, entonces ellos optan por tener este niño robot. Cuando vuelve a la vida este otro chico, vuelve a recuperarse, es un niño absolutamente Es un monstruo. desquiciado, torcido. Y este otro niño que es, o no niño, pero un ser increíble, es como en los cuentos de hadas nuevamente, es botado, abandonado en un bosque. Y tiene su Pepe Grillo, este oso. Y tiene el osito, sí, cuando Teddy. camina, Sí, y sí. se ve la luna atrás. Y llegan a esta ciudad donde está el personaje de Jude Law. de Jude Law, que es una locura. Es una película muy loca, Spielberg. Una película que necesita más revisionismo. Siento que se habla poco de... Claro, cuando uno piensa en Spielberg, piensa en Tiburón, piensa en E.T., piensa en Encuentros cercanos del tercer tipo, piensa en Indiana Jones. en Indiana Jones, piensa en la lista de Schindler, en Jurassic Park, Sí. de alguna manera que es de los éxitos el más masivo en el último tiempo. O sea, no en el último tiempo, en los últimos 30 años. En Rescatando Soldado Ryan, pero Inteligencia Artificial queda... Sí, y creo que tú tuviste también, creo que este Spielberg B o de lados B, Sí, de Minority Report, sí. de inteligencia artificial, incluso de encuentros cercanos de tercer tipo actualmente, opacada por ET en su momento. Es que es una película más que queda, es un sándwich entre Tiburón Sí. y E.T. Claro. Sí. Es una película que además no está disponible en todas las plataformas como las otras. Entonces es una película que como que el público redescubre. Ujú. No la ve por obligación, porque E.T. o Tiburón o Jurassic Park son películas que las vas a ver Tal cual. tarde o temprano. Y tú pones la lista de Schindler, pero si miras un poco hacia el lado está Munich, que también es una tremenda Sí. película. Incluso Ready Player One, una película Sí, más bien sí. menor. Es una película que... Bueno, yo creo que Ready Player One es una película autoconsciente. Una película de Spielberg está hablando de él. Sí. Está hablando de lo que significa para la cultura popular la marca Spielberg. Sí, sí. Mira, yo creo que a mí uno de los grandes regalos, si tú pudieras aterrizar como Francisco Ortega, ¿cuál es el gran regalo? Resumir el gran regalo que te ha hecho Interstellar a ti en tu vida, aplicable en tu vida, o Arrival, aplicable en tu vida. ¿Sabéis qué? Yo lo tengo bien claro y creo que de alguna manera es el mismo regalo que me ha dado Encuentros Cercanos, que me ha dado Contacto, que me ha dado 2001, que en el fondo son películas que para mí por lo menos me ayudan a verme a mí mismo. Ujú. Son películas que a mí me han enseñado que a lo que yo me dedico a escribir, que lo más importante no es el final, es el recorrido. Y que en las grandes obras narrativas, lo que importa es la escritura, es la lectura, no es llegar al final. Soy muy crítico con lo que ocurre en el último tiempo, sobre todo con el cine mainstream. Esa idea del spoiler. Oh, me voy a destruir una película contándome el spoiler. No. Mm. El momento álgido de una película no es la clave de la película. Quizás porque yo soy de una generación que no sé, yo soy mayor que tú, pero cuando estrenaron en Chile el Imperio Contraataca, Sí. lo promocionaban con el Yo soy tu padre. Mm. Entonces nosotros fuimos a ver Yo soy tu padre, sabiendo que era el papá. Claro, sí. Entonces no me interesa tanto, me interesa más el camino. Además que, citando nuevamente al Imperio Contraataca, si tú ves la película sabiendo el gran giro, no te arruina la película. Las grandes historias no te las arruinas saberte el giro. Totalmente. Porque Y yo creo que buena parte de las películas que hemos citado en esta conversación son inespoileables. Sí. Yo creo que Kubrick hacía películas que no son spoileables. ¿Cómo les vas a contar? ¿Cómo vas a spoilear? ¿Qué podrías contar tú de Interstellar, De 2001. de 2001 o de Interstellar Sí. que sea un spoiler? ¿Qué?
Van a llegar a Júpiter. Y no es spoiler. No. ¿Cómo puedes arruinar? Además, 2001 es súper difícil de resumir. Es una película que empieza en la prehistoria. Sí, el amanecer del hombre. Con hombres de las cavernas, Sí. que aprenden a matar y que luego toman un hueso. El gran salto en la evolución humana, aprender a matar. Sí, es que eso es, po. Sí. Es Caín y Abel. Sí, Es loco sí, esa película. sí. Cuando esa lectura bíblica que tiene, es como conocen a Dios, Dios les pide algo, uno aprende, saca... Y de hecho, lo mata de la misma manera como mata Caín y Abel, con un hueso, que mata al otro antropoide. Sí, po. Frente al... El otro como jefe del agua, cuando empiezan a jefe del golpearlo. agua. Sí. Luego tira el hueso arriba, se convierte en una nave y vamos camino a Júpiter, siguiendo un monolito y encuentran el monolito. Bueno, así como hemos hablado harto del arte, yo no sé cuánto tiempo quedará, pero como hemos hablado harto del arte y de lo que el cine significa, las historias, hay toda una lectura, una metáfora de que el monolito sería realmente la pantalla de cine. Sí. Es decir, donde tú puedes condensar los misterios, la magia, lo desconocido, En ese fondo negro. en ese lienzo negro, en ese lienzo negro que a la vez representa el arte en sí. Y que es loco, porque cuando... Tiene todo el sentido esa lectura, porque cuando Dave Bowman se acerca al monolito y este monolito se convierte en una especie de Stargate, Sí. empiezan a salir luces. Y entra ahí como en un trip que luce y no sabes dónde vas, si vas a otra galaxia o es un viaje interno. Y Bowman aparece en una habitación de Luis XV. Sí. Después aparece él mismo. No, es una... Bueno, y dicen que cuando Bowman rompe la cuarta pared y Sí. mira directamente a la cámara, cuando tú vas a la novelización que escribió Sí, sí. Arthur C. Clarke, está textual, o sea, esa novelización no se movía una coma sin que Stanley Kubrick aprobara la coma que iba a mover A pesar Arthur C. Clarke. de que esa novelización tiene una diferencia con la película. Van a Saturno. Mira, Es loco. Es la misma película, pero van a Saturno. y en esa parte del texto dice, y Bowman se da cuenta de que está literalmente dentro del set de una película. Sí, lo hice. Yo tengo la novelización y me acuerdo perfectamente. Y tengo Entonces- subrayé esa parte. Mira, y no me acuerdo cuál es el prólogo, porque mi viejo tenía Sí. la novelización de Arthur C. Clarke, tenía la de... No me acuerdo si Encuentro Cercano al Tercer Tipo, esa la escribió Spielberg. Pero después salió la novelización o en paralelo o La algo así. escribió Spielberg, pero se supone que no la escribió Spielberg. Es como Ah, las ya. novelizaciones de Star Wars que dicen Ya. George Lucas, pero no la escribió Ya, no George lo sé. Lucas. Bueno, alguna de esas tiene un prólogo que dice... Tú has escuchado 2001 y se escuchan estas voces... Ligeti. Ligeti. Giorgi Ligeti, Sí. este compositor húngaro, Atmósfera, en fin, que... bueno, de hecho, tú ves 2001 dice en el espacio y termina con 3 minutos y medio de pantalla en negro. Sí. Y es una película que parte con pantalla en negro como instrumentos que están sintonizados, o instrumentos de una orquesta que estuvieran pareciendo afinándose para algo. Y tú a los 2 minutos y medio recién empiezas a ver la película. Pero antes empieza a sonar Que es esta parecido, instrumentalización. que es muy parecido al inicio de Encuentro Cercano. Mira, no Encuentro Cercano lo he es- visto así. Está todo oscuro y de repente ¡pam! Y entra ahí al desierto. Y tiene esa cosa de cuando aparece este mexicano. Anoche el sol bajó y me cantó. Mira. En ese prólogo de 2001 se dice algo así como, en la época en que fue publicado, entiéndase, que por cada uno de nosotros hay 30 fantasmas anteriores. Sí. Y que eso vendría a más o menos ser considerado a partir de los 100 billones de habitantes que ha habido en la Tierra hasta el momento en que se publicó la novela. Es decir, y si eso uno mira al espacio, al universo local, tú encontrarías 100 billones de estrellas aproximadamente. Es decir, hay una estrella por cada uno de nosotros. Pero antes de nosotros hay 30 fantasmas. 3 capas generacionales. Todas las capas generacionales de personas que han muerto antes de nosotros. Y todas esas voces estarían resumidas, o sea, estarían coralmente, como un coro lúgubre, sonando en el espacio en cada uno de esos los momentos de 2001 Odisea en el espacio. En que de pronto entran este coro de voces. Y es Ligeti. Y es Ligeti. Y es Ligeti. Ahí está. Sí. Oye, Gonzalo, Hoy lo pasaba muy bien, fue un viaje en el tiempo. y fue un viaje interestelar. De Sí. hecho, de hecho es un... Porque partimos de 2 películas y terminamos hablando de la historia del cine y ciencia ficción. Hay que decirlo. Bueno, escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta y de Joder Esto es Cine desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Y recuerda que también nos puedes ver a través de YouTube y seguirnos por Instagram en @larrutasecreta. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.